Lo que hemos leído hoy es el Evangelio según San Lucas. Hay más de una versión de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la referencia que Lucas, el evangelista, hace de la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén. También hay una narración en Mateo, hay una narración en Lucas, hay una narración en Marcos. Pero curiosamente, en cada uno de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús entra aparentemente una sola vez en Jerusalén. Lo hace hacia el final de su ministerio. Pero en el Evangelio de Juan no es así. Si ustedes buscan Juan capítulo 2, verán que Jesús entra en la ciudad tan pronto inicia su ministerio. Él va a la ciudad de Caná, a unas bodas, pero después de eso, lo que inmediatamente se narra es la purificación del templo. Juan, capítulo 2. Y sin embargo, Juan narra la entrada triunfal de Jesús, y esto está en el capítulo 12. Así que si vamos a Juan, capítulo 12, vamos a encontrar esta historia. Versículo 12 en adelante. Mucha gente había ido. Juan capítulo 12. Si ya lo encontraron, Evangelio según San Juan, capítulo 12. Comienzo leyendo en el versículo 12. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos se habían enterado de la señal realizada por Jesús, salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado
y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Hasta ahí detenemos nuestra lectura. Y esa es la historia que Juan nos cuenta de la entrada triunfal de Jesús. Aquí hay un entorno interesante, porque de pronto parece que Jesús ha cobrado una gran popularidad. He elegido este pasaje del Evangelio de Juan como la narración para nuestra reflexión de este día, porque el Evangelio de Juan nos da una causa muy poderosa para que Jesús sea tan intensamente popular en tan corto tiempo. Aunque él ha desarrollado un ministerio por toda Palestina, sin embargo, las multitudes se vuelcan en su favor y lo siguen, y de pronto lo vitorean al entrar en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es lo que ha conseguido que sea así? ¿Qué es lo que ha provocado que sea de esta manera? El hecho de que apenas unos días antes Jesús resucitó a Lázaro. Y esto sucedió en una aldea muy pequeña que estaba muy cerca de la capital. Esto es Betania, una aldea en donde vivían sus amigos y en donde Jesús pasó tiempo prolongado de retiro en más de una ocasión. Así que habiendo tanta cercanía, había mucha facilidad de que la voz se corriera. No solamente eso, como agradecimiento, la hermana de Lázaro ofrece a Jesús en medio de una fiesta un homenaje muy significativo que pudo haber sido muy mal interpretado. Y todo esto generó una gran sensación en torno a la persona de Jesús. El que resucitó al muerto Lázaro en su casa y lo sacó del sepulcro y está vivo, también fue ungido por una mujer y viene para acá. Así que cuando Jesús llega a la ciudad, aquello es una conmoción. Realmente se crea un tremendo alboroto. El concilio de la ciudad se reunió apresuradamente. Están preocupados por lo que está pasando. Detuvimos nuestra lectura en el versículo 36, pero a partir del versículo 37 dice: a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, a muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Hay una especie de acecho, de actitud sigilosa en torno a Jesús, y la gente comienza a tener miedo de declararse como creyentes en Jesús, porque los están observando, los están vigilando.
Así que ellos reconocen que esto ya no puede ser detenido de ninguna manera. Y lo que deciden finalmente es dejar que los acontecimientos cumplan su ciclo normal. Déjalo que crezca más. Y finalmente vamos a dejar que muera. Que significa, en otro sentido, vamos a matar. No importa si eso lo convierte en un mártir. No importa. Lo que necesitamos es acabar con él. Tenemos que terminar con su vida. En el fondo de todo esto hay una decisión de Estado que significa eliminar a Jesús. Ahora, tenemos que reconocer que la popularidad de Jesús parece tener sentido de escándalo. La razón del escándalo es realmente Jesús. ¿Realmente es Jesús el imán que atrae a la multitud? ¿O la multitud viene por otras razones? ¿Por qué se agolpa la multitud? El hombre, hermanos, en la realidad busca una forma de religiosidad que le sea útil. Una característica de la religiosidad que le es útil al hombre es la autoindulgencia. ¿Qué significa esto? Que con la religiosidad que yo practique, yo termine sintiéndome bien. Si Dios está contento o no, no me importa. Lo que me importa es que yo termine sintiéndome a gusto, confortable. El propósito de la religiosidad autoindulgente es gratificar al hombre, proporcionarle al hombre bienestar, proporcionarle al hombre paz, proporcionarle al hombre tranquilidad interior. Dios no es el centro. No solamente es eso. La religiosidad autoindulgente está centrada en nutrir las emociones que me fortalecen a mí. Por eso es una espiritualidad o una religiosidad muy emocional. ¿Saben cuál es la forma más extraña de fe en nuestros tiempos? La fe emocional es la fe más común, la más habitual, la más fácil de conseguir y a la que la mayoría de las personas accede como primer grado de experiencia religiosa. La fe emocional, la que te excita los sentidos, la que te hace sentir cosas intensas, la que quieres repetir la experiencia porque te dejó conmocionado, impactado. Pero la fe más difícil de encontrar es una forma de fe bíblica que está fundamentada en la convicción escritural, la fe pensante, la fe inteligente, la fe fundamentada en el objetivo que es la palabra de Dios. Observemos esto. Lo objetivo no está en nosotros, lo inalterable, lo inmutable, lo que no va a cambiar, no está en nosotros. Lo que no va a variar con el estado de ánimo o con las circunstancias o con la temporalidad, la historia, la moda, la corriente cultural, la fuerza del pensamiento de moda, no está en nosotros. Lo que es atemporal y va a permanecer por los siglos de los siglos, que el cielo y la tierra pasarán, pero ello no pasará. Eso no está en nosotros. Eso depende de Dios. Y la única manera de acceder a ello es una forma de fe que nos vincule a lo inalterable, a lo atemporal, a lo universal, a lo objetivo que es la palabra de Dios. Solo cuando creemos con el entendimiento
Cuando creemos objetivamente y centramos nuestra fe de una manera racional, totalmente rendida, nuestra manera de pensar al poder de la palabra revelada de Dios, estamos creyendo de la manera bíblica, de la manera correcta, que no es la manera emocional. La manera emocional es gratificante, nos hace sentir bien a nosotros, nos excita, nos hace llorar, nos hace reír, nos hace saltar, nos hace brincar, correr, danzar. Pero está centrada en mí, en lo que yo soy capaz de sentir. Pero la fe racional está centrada en Dios, en su voluntad y en lo que Dios quiere que yo haga, en lo que Dios quiere que yo sea, en lo que Dios ha determinado hacer en mi vida. La fe emocional puede guiarnos a perder de vista lo que está revelado en la palabra. Esa es la realidad. La multitud estaba experimentando un éxtasis de fe no racional, no un éxtasis de fe inteligente, pensante, sino un éxtasis de fe emocional. Cuando la fe está vinculada a las emociones y depende de ellas, puede cambiar de un instante a otro. Puede pasar de un estado eufórico, entusiasta y enloquecedoramente motivado a un momento depresivo, decadente, suicida. Por eso, todo pensamiento debe ser llevado, decía el apóstol Pablo, en cautividad, a la cautividad de la obediencia a Cristo. Déjenme explicarles un poquito más acerca de la fe emocional. El hombre busca el sensacionalismo, el espectáculo. Lo que nos llama la atención es lo que está sucediendo, ese es el éxito de los noticieros. Los noticieros quisieran que nosotros estuviéramos viéndolos las 24 horas del día. ¿Sí? Ahora hay aplicaciones a través de las cuales los noticieros pueden enviarle a usted un mensaje, una notificación para que usted interrumpa lo que está haciendo, deje a un lado lo que sea y se concentre en los 4 muertos de Cuautla y los 11 heridos en una balacera que hubo en un restaurante a una orilla de la ciudad, y que eso sucedió apenas hace unas horas. Y la gente hace eso, cancela todo lo que está haciendo y se concentra en la noticia. Ese es sensacionalismo. El sensacionalismo es explotado por los medios de comunicación. El sensacionalismo es explotado por los medios de ventas. Las grandes empresas explotan nuestro sensacionalismo. Todo el alimento para mascotas, 60% de descuento. Y la gente compra costales enormes de alimento para perros y cuando llega a su casa se acuerda: yo no tengo perro. Es el sensacionalismo. Así que la gente cae en la trampa del sensacionalismo fácilmente. El sensacionalismo también es utilizado por algunos movimientos religiosos. Algunos movimientos religiosos inteligentemente estimulan el emocionalismo de la gente. Van a haber milagros. Y la gente corre hacia allá porque van a haber milagros. Es impresionante. La gente tiene hambre de creer algo emocionalmente. Así que el sensacionalismo estimula lo que nos atrae como magnéticamente.
poderosamente. El sensacionalismo atrae porque es un espectáculo lo que nos llama la atención. Queremos ver lo que va a pasar. Queremos ver que los mudos vean y que los ciegos hablen y que los sordos corran. Pero eso no es milagro. Los sordos pueden correr, los ciegos pueden hablar, los mudos pueden ver. Pero hay sensación alrededor de todo esto y queremos que el show siga y nos interesa verlo. Parece mentira, pero este es un gran atractivo por nuestra hambre sensacionalista. Nos divierte. Lo que vive el hombre inmerso es en una búsqueda de emociones extremas e intensas que nutran su apetito lúdico. Lo lúdico es lo relacionado al entretenimiento, al ocio. Si ustedes como padres no están pendientes de lo que sus hijos van a hacer ahora en vacaciones, es posible que se pasen las 24 horas del día durante las 2 semanas de vacaciones sentados enfrente de una televisión o con un aparato celular en la mano, totalmente sustraídos, perdidos, extraviados. No tendrán hambre, no necesitarán comer, no necesitarán bañarse, no necesitarán otra cosa. Si ustedes riñen con ellos, empujándolos a abandonar eso, tendrán conflictos familiares muy severos. Porque el apetito voraz por lo lúdico, lo entretenido, es esclavizante. ¿Por qué nos interesa tanto lo que nos distrae? Por ejemplo, en las redes sociales. Porque nos proporciona 3 drogas poderosísimas, que no son ni la marihuana, ni la heroína, ni la cocaína, ni las anfetaminas, ni el crack, ni el crocodile, como le llaman ahora a la droga esta que destruye a las personas. Ninguna de esas drogas. Son 3 drogas que nosotros producimos y de las cuales somos adictos. Nosotros las fabricamos. La primera de ellas es la adrenalina. La adrenalina está asociada con las emociones intensas, como por ejemplo subirse a un parapente o a un bungee y saltar de 80 metros de altura y sentir cómo los intestinos casi se te salen por las orejas mientras caes por esa pendiente, solo confiando en que te sostendrán unas ligas que van a impedir que tú te estrelles en el suelo como 20 centímetros antes de llegar. Esa sensación de que casi ves las piedras allá en el fondo del arroyo y tú descendiendo a una velocidad intensa, es adrenalina corriendo por tus venas. Es adrenalina. La adrenalina es una droga. Nos convierte en adictos. La gente comienza a consumir más y más adrenalina. A medida que el tiempo pasa, se va haciendo más adicto a ella. Por ejemplo, los que practican deportes extremos como los skates, las patinetas, ¿verdad? Después de romperse 10 huesos, el padre o la madre le dice: a ver si así aprendes, ya vas a dejar eso. Y dice: no, me quiero componer para regresar. Y ahí está con el yeso puesto y otra vez de arriba de la patineta. Porque la adrenalina es adictiva. La segunda droga que es adrenalina son las endorfinas. Las endorfinas están relacionadas con la intensidad del enamoramiento. ¿Qué se siente cuando recibes el primer beso? Y lo recibes no de tu papá ni de tu mamá. Esos besos ya no te interesan. Ya tienes 14, ya tienes 16, te están muriendo de
la necesidad de experimentar lo que todo el mundo dice que ya experimentó, y pues quieres que sea un beso que te deje una huella imborrable en la memoria, y ese beso te hace correr como una descarga eléctrica por la espina dorsal, que sientes que te electriza hasta las puntas de los dedos. Esa es la endorfina. Y luego la dopamina. Es otra droga muy similar, semejante. Produce placer interior. Es lo que tú sientes cuando tu crush, los chicos saben quién es tu crush. ¿Saben quién es su crush? Los chicos, ¿cuántos chicos de aquí saben quién es su crush? No tienen crush. Pobrecitos, están muy desorientados los chicos. ¿Quién es su crush? Sí sabes quién es tu crush, ¿verdad? Claro. El crush es tu persona ideal de la que estás enamorado míticamente, a la que nunca vas a poder acceder, pero tu corazón le pertenece. O sea, hay enamorados de Lady Gaga, enamorados de, ¿cómo se llama? Aparicio, ¿cómo se llama? La niña Aparicio, de Yalitza Aparicio, enamorados de, no sé, antes era de Tom Cruise y de Mel Gibson, ya esos señores ya nadie los sigue, ¿verdad? Ahora están enamorados de otros nuevos galanes, los que hacen de Avengers, esos son los nuevos figurones, esos son los crush, el amor ideal. Pero a veces el amor ideal está en la misma escuela y en el mismo salón, y nadie lo sabe, nada más lo tienes aquí guardadito. Entonces subes una foto por ahí a tu muro de Facebook y sucede que estás esperando que quien te ponga un like, me gusta, sea tu crush. Lo adictivo de las redes es que cada vez que alguien te pone un like, tú recibes una dosis de placer y satisfacción que tú fabricas. Así que un día te tomas, si eres una niña bonita, bien formada, que está tratando de explotar su potencial al máximo, una foto en donde se te vean todos tus atributos. Tienes que enseñar muy bien las orejas, así que tómatela de arriba para abajo. La boca, paras el pico. Y para lo que puedas parar. Todo lo que puedas parar, páralo para que sea visible en la foto. Y entonces comienzas a recibir me gustas. Y cada me gusta es una dosis de dopamina. Y cuando tienes 300 me gustas, estás que nadas en dopamina. ¿Cómo se siente eso? Gratificante. La religiosidad de nuestro tiempo está asociada con este tipo de comportamiento emocional. Jesús entra a la ciudad profundamente conmocionado por otras causas. Mientras la multitud lo aclama, el Señor vive una crisis interior. Cuando leímos el Evangelio de Juan, la declaración de Jesús es contundente. Él les dice a sus discípulos: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Parecemos no entender lo que dice allí. Lo que Jesús está explicando es: si el grano de trigo no es usado para sembrarlo y germinar y producir, se va a quedar ahí aislado, va a permanecer a un lado, porque el propósito principal del grano es no solamente alimentar. Un grano no alimenta a nadie, no sirve para hacer un pan, no sirve para hacer harina. ¿Recuerdan ustedes la historia de Robinson Crusoe? El náufrago que llegó a una isla desierta a la cual aparentemente nadie llegaba, excepto algunos aborígenes que venían de otras islas a hacer sacrificios y a comerse a sus víctimas. Así que resultó que
este hombre, Robinson Crusoe, logró rescatar de algunos costales de un resto del buque que vino a la orilla, a las playas, logró rescatar algunos pocos granos de trigo. No eran suficientes para hacer pan, no eran suficientes para hacer harina, así que decidió sembrarlos y cosechó trigo. Así que el principal propósito del grano no es permanecer aislado, porque no es suficiente para hacer harina. El principal propósito del grano es poder ser sembrado y sepultado, corromperse, para que de él nazca una nueva planta. Esto es lo que Jesús está expresando. Para Jesús la ciudad no es un lugar insignificante o trivial, no es un lugar irrelevante, es el sitio de su gran asignatura. Él sabe que lo que le espera es enfrentar su destino. Jesús dice: el que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo, a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado. Todo mi ser está angustiado, les reveló Jesús. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Así que Jesús viene a la ciudad y entra en ella porque ella es la recta final de su agenda. Su carrera está por terminar. El tiempo de su sacrificio ha llegado. No puede esperar más. La multitud lo vitorea, pero él sabe que lo que está sucediendo a su alrededor en este momento no va a cambiar el rumbo de su historia. Al contrario, la afirma, la determina. Entrar en la ciudad significará para Jesús humillación, vituperio, injusticia, escarnio y finalmente la muerte. Pero lo afronta. Es por ello que mientras todos celebran a Jesús entrando en Jerusalén, él mismo está conmocionado. Su estado emocional y espiritual es de crisis. ¿Cómo identificamos nosotros, los discípulos de Jesús, qué significa para nosotros hablar de una tarea dada por Jesús? No hemos sido llamados para vivir una especie de religiosidad autogratificante, autoindulgente. Algunas personas van al templo en un día como este porque sienten paz de saber que cuando menos un día de la Semana Santa fueron al templo, ya como que hicieron las paces con Dios para el resto de todo el año. El humanismo ha llevado al hombre a creer en un cristianismo sin cruz, sin costo, sin sacrificio ni autonegación. En resumen, un cristianismo sin Cristo. El individualismo nos empuja a negar a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, salvará su vida. El individualismo, que es una corriente de pensamiento poderosa que se impone sobre nosotros, nos empuja a negar a Cristo antes que negarnos a nosotros mismos. Para Jesús, venir a la ciudad significa enfrentar su destino. Es el momento de su realidad última y final, la realidad inalienable, la realidad irrevocable, la realidad ineludible para la cual Él ha venido. Hoy se predica el evangelio de la
autoafirmación. Sé tú primero, vive, disfrútalo, prospera, ten lo que quieras, obténlo aunque tengas que usar a Dios y a los demás. Es el evangelio de la autoafirmación. El evangelio de Jesucristo es el evangelio de la autonegación. Es el evangelio de la cruz. En medio de nuestro diario vivir, ¿qué significa para nosotros seguir a Cristo? ¿Ha cambiado el código del discipulado? ¿La cruz de Jesucristo pasó de moda? ¿O todavía el llamado a seguir a Cristo es: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga? Que el Señor nos bendiga.